Cuando un invitado repite en nuestro programa, lo consideramos un amigo. Por eso hemos invitado precisamente, y valga la redundancia, al programa al divulgador histórico Javier Santamarta, autor de Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables de la editorial EDAF. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Yo siempre he valorado a esas mujeres que han superado barreras para convertirse en genios, pero me molestan los mensajes ultrafeministas actuales de la ideología de género que hacen un flaco favor a las mujeres. Por eso este libro me ha encantado. ¿Por qué te animaste a escribir este ensayo? Pues la verdad es que ya había escrito sobre mujeres en la historia hacía ya bastantes años en mis columnas en Voz Populi sobre historia, porque siempre me gustaba también recuperar esos episodios más desconocidos, ¿no? Como también hice con el libro de Siempre tuvimos héroes. Y el tema de la mujer, pues, como hablamos, o sea, a mí me había interesado muchísimo porque es cierto que también ha sido el más maltratado o dejado de lado. Y cuando además siempre me acaban haciendo las mismas preguntas de si no habíamos tenido también heroínas en España, y aunque en el anterior libro también había mujeres, pues ya me lancé un poco a hacer una selección de lo más ecléctica posible, pues para también reivindicarlas de alguna manera, y el resultado, pues la verdad que no puedo estar más orgulloso de él. Hay un capítulo en el que se cuenta, por ejemplo, el afán de conocimiento de Isabel la Católica y su amiga Beatriz Galindo, que esto sí lo había yo leído, pero lo que desconocía es que en el siglo XVI, Luisa de Medrano, catedrática de Historia, y Francisca de Nebrija, experta en gramática en la Complutense, fueron las primeras de la historia. ¿Qué nos puede decir de ella? Pues sí, en efecto, Isabel hizo que el acceso a las mujeres en la corte y para el tema de la educación pues fuera una de sus prioridades. Y es verdad que todos conocemos a esa Beatriz Galindo, a la latina, pero hemos dejado de lado aspectos tan importantes como que tuvimos las dos primeras catedráticas en la historia de la humanidad. Siempre se ha hablado de Madame Curie como la primera catedrática y no fue así. Fue esta Luisa de Medrano en la Universidad de Salamanca, nada menos, que ahora está eso con esos 800 años de aniversario. Y luego también en la Complutense, unos años más tarde, está eso, Francisca Nebrija, la hija de Nebrija, Antonio Nebrija, el que todos conocemos por la gramática española, y la verdad es que ambas le deben mucho a Isabel, porque Medrano pues fue gracias también a la protección, a una especie, por decirlo de alguna manera, como una beca que le dio y propició la propia reina Isabel, la que logra finalmente alcanzar esa cátedra, de la cual está además reflejado, y incluso en Salamanca pues hay un aula en su honor y en su nombre, y es una pena que pues nos hayamos olvidado de ellas. Y oye, y en el tema de Francisca de Nebrija, esta mujer, al ser hija de un famoso catedrático, ¿tuvo problemas o la cosa fue o fue fácil, o vino todo rodado? Vino rodado. Es curioso porque, pues como a veces ocurre, pues cuando se dejan las plazas vacantes, pues las ocupa alguien, a veces pues quien está trabajando con el catedrático o que está un poco de ayudante, y Francisca pues estaba ayudando a su padre, estaba de ayudante, se había criado en un ambiente absolutamente académico, y como efectivamente no había ningún problema para el acceso por parte de las mujeres a esa educación, entendiendo que el acceso era tan limitado como lo puede ser para un hombre, o sea, con los condicionamientos de que estábamos hablando del siglo XVI, pero no se sabe que tuvieran ningún problema para ejercer ambas dos sus cátedras. Sí. Bueno, hay un capítulo que dedica a mujeres que mandaban mucho en tiempos de la Reconquista. Una de estas grandes mujeres es Berenguela. Pero a mí también me llama la atención porque había escuchado hace tiempo a un historiador decir que en esa época, sobre todo en el norte de España, hay constancia de que mujeres, por ejemplo, habían tomado la iniciativa en negocios, haciendo ventas a familiares, y la verdad que a hermanos suyos o hermanas, y entonces me llama muchísimo la atención porque a veces cuando uno escucha las noticias parece que la mujer no tenía ninguna importancia, pero aquí por lo menos en el norte de España da la impresión de que sí. La verdad es que sí, es que por eso incluso en el capítulo introductorio, el capítulo 0, que le denomino Matria, haciendo un poco ese reflejo de lo que era un concepto clásico, de que nos viene desde los griegos y luego que ha sido utilizado desde Borges a Unamuno. En España hemos sido un país muy matriarcal y siempre la mujer ha tenido mucha más importancia de la que nos ha llegado. Es verdad que incluso la propia Edad Media
se ha venido con la idea un poco de ese siglo XIX, de ese falso historicismo que hace que parezca que la Edad Media es una época de gente sucia, que no se lava, que no tenían tanta libertad. Y si uno va a cualquier museo y a lo mejor observa ese tipo de cuadros costumbristas, nos damos cuenta de que está lleno de pasajes en los cuales las mujeres están, los hombres, en fin, que hay una mayor, incluso en los aspectos más visuales, mucha mayor libertad de la que nos imaginamos, o de la que nos ha llegado por esas, por ese siglo XIX de tópicos en las primeras novelas históricas y hasta por el cine. En España siempre, además, la mujer es verdad que ha tenido un reconocimiento formal, jurídico, y de hecho, pues es verdad, Urraca y Berenguela son las dos primeras reinas en toda Europa que tienen esa capacidad de reina, o sea, de reinas reinantes, de reinas ejecutivas, pero porque hay una tradición. Las mujeres además legitiman en el trono o en los matrimonios, que es verdad que se hacían, era política habitual, ya que los soberanos lo hacían sobre la base de aspectos legitimadores, familiares, ¿no? Casi los territorios eran un poco familia, pero sobre todo se basaba en la legitimidad que daba siempre la reina y la mujer, con lo cual era tan importantes también los matrimonios y con quién o no se casaba una mujer que luego podía acceder a ser reina, pues como fue Urraca, como ha sido Berenguela, como fue la reina Isabel, o como fue, pues eso, María de Molina, 3 veces reina, aunque ella siempre quiso actuar como regente, pero manteniendo esa legitimidad, o la propia Juana I de Castilla, que yo creo que también fue la primera reina que agrupa además todos los reinos, la primera reina de España. Por otra parte, en el siglo XX yo destacaría la figura de la licenciada en Derecho Mercedes Formica, una mujer muy culta, simpatizante de la Falange y amiga de José Antonio, primo de Rivera, lo que le llevó a luchar contra la injusticia. Fue impulsora de una ley conocida como la Reformica, y a esta ley tuve acceso yo porque leí un libro que ha publicado la editorial Renacimiento, que se llama A instancia de parte, y que en el que contaba en qué consistía esa reforma. Yo me gustaría que tú lo pudieses explicar y nos hablase un poquito de esta mujer. Claro, es que esta mujer, que efectivamente fue casi mano derecha de José Antonio y falangista reconocida, pues al mismo tiempo tenía una visión muy clara de lo que podía ser hasta una tercera España, ¿no? Es una mujer que ha sido tan controvertida que bueno, pues en sus dos ciudades, ¿no?, que puedan ser Cádiz y Madrid, pues ha sido tratada de manera diferente, ¿no? En Cádiz incluso pues han llegado a retirarle un busto, por eso el tema de la memoria histórica, y sin embargo Manuela Carmena en Madrid pues le ha dedicado una calle. Y es que claro, el tema de lo injusto que se daban cuando había el maltrato, y cuando se estaba con ese tipo de los maltratos que se estaban sufriendo dentro de lo que era el hogar conyugal, pues claro, no había no se reflejaba de alguna manera el hecho de que si la mujer pues estaba maltratada, bueno, ¿qué pasaba con esa mujer? Salía del hogar conyugal. Claro, el hogar, en un principio, ese domicilio conyugal quedaba jurídicamente como propiedad del maltratador, con lo cual tenía que la mujer que salir de la casa y ser conducida, ser depositada, o bien en casa de los padres o en un convento, una cosa pues aberrante. Y ella se enzarzó en una lucha en la cual incluso llegó directamente a Franco, el que era jefe de Estado en aquel momento dado, y gracias a su tenacidad y al cambio del Código Civil y de lo que fue también incluso la legislación del Código Penal, fueron decenas, más de 66 artículos del Código Civil, y bueno, estaba pues la verdad es que fue un cambio, porque fue un cambio ya en la ley de enjuiciamiento, en el Código de Comercio, en el Código Penal, y ahí estaban por los grandes en aquel momento dado. Antonio Rodríguez Díaz Cañabate, que fue el que precisamente la denominó lo de la reformica, pues asombrados de una mujer que hizo un cambio y que luchó por la mujer, una auténtica feminista en pleno franquismo. Bueno, yo había leído que Concha Espina estuvo a punto de llevarse el Nobel, pero me ha sorprendido que en tu libro hables de una corresponsal del ABC que se llamaba Sofía Casanova, que también pudo haberlo ganado, ¿no es verdad? Efectivamente, es incluso la primera corresponsal de guerra. Siempre se está, porque también sale en el libro Carmen de Burgos, y hay quien a lo mejor le da un poco ese galardón, ¿no? De a lo mejor ser la primera corresponsal de guerra en
a Carmen de Burgos, pero yo creo que Carmen de Burgos estuvo en la guerra del Rif en 1909, pero no era realmente lo que conocemos como una corresponsal de guerra. Sin embargo, Sofía Casanova además, de hecho, pues vivió en primera persona la Primera Guerra Mundial, al haber estado además casada con un diplomático polaco, con lo cual pues vivió pues esa situación de la Primera Guerra Mundial en que tanto entre Rusia y Alemania, lo que era, el Imperio Alemán, pues destrozaban esta Rusia. Ella llegó a marchar a Rusia y también entonces vivió de primera mano la Revolución Rusa. Y Torcuato Gaetana, el del ABC, director del ABC, pues la contrató de una manera formal como corresponsal en las respectivas guerras y bueno, una de sus entrevistas más conocidas fue la que la llegó a realizar a Trotsky, y luego de todos sus artículos se llegó a escribir en un libro llamado De la Guerra. Y todas las mujeres en general, y incluso Carmen de Burgos o Mercedes Formica, todas utilizaban también la literatura como una manera también de llevar a cabo sus reivindicaciones o dar a conocer un poco su trabajo, con lo cual fue muy muy interesante el aspecto que Sofía Casanova tuvo con su obra, con lo cual pues estuvo también muy cerca de estar reconocida pues hasta con un premio como el Premio Nobel. Nos ha encantado, por otra parte, el guiño que hace a la serie El Ministerio del Tiempo, porque en ella uno de los personajes principales, una profesora, o una doctora, creo, una médico, que consigue superar ciertas barreras, pero me ha llamado la atención que en el sistema español se pudiese acceder a la universidad. Lo que pasa que es que estas mujeres tuvieron muchas trabas, pero no porque hubiese ninguna ley que prohibiera que la mujer pudiese ser doctora en medicina, por ejemplo. No existía. Lo que hay que entender que estamos hablando del siglo XIX. En aquel momento, pues la mujer tenía pues un rol muy definido. Es el que era y es el que era en toda Europa y en el mundo en general. Pero entonces el acceso a la universidad, que además ya hemos visto que hay una tradición, lo que no estaba era ni siquiera regulado, no estaba considerado, no se pensaba que nadie quisiera, pero no estaba prohibido para nada. Con lo cual, pues cuando estas varias mujeres pues intentaron y desearon pues ir a hacer la carrera de medicina y lanzarse a ella, pues como fue Elena Maseras o como fue Dolors Saleu, pues hubo que hacer. Y ahí hay un decreto de Amadeo de Saboya en aquella época para permitir, para dar el marco legal. Sabes que nosotros somos un Estado muy en ese aspecto muy muy burocrático y muy legalista, para que se llevara a cabo la posibilidad de que pudieran llevar, primero que accedieran sin ningún problema a la universidad, y luego ya estudiándose que pudieran ejercerlo, porque tampoco estaba planteado en un momento dado. Al principio, incluso los primeros años no accedían a clase con sus compañeros, pensando un poco esa salvaguarda absurda de pensar que era una forma de proteger a la mujer. Y por eso había, de hecho, incluso cuando entran ya en las aulas, aparte de que fueron recibidas por aplausos por todos sus compañeros, pero iban o estaban sentadas al lado del catedrático, o iban incluso con un ama, ¿no? Como si tuvieran ese tipo de protección. Una cosa pues muy muy evidentemente, inimaginable hoy en día, pero lo que fue un avance es que consiguieron incluso su doctorado en medicina, y una de ellas pues llevó a cabo su profesión de la manera en que ayudó a muchísimas mujeres que en aquel tiempo la ginecología era la que era, y hombre, ir ahí a esas situaciones que siempre son embarazosas, en fin, para sobre todo las mujeres, estamos hablando de ese periodo decimonónico, el que ya tuvieran la posibilidad de encontrarse para ese tipo de consultas con una mujer, las permitió también liberarse, ¿no? Y fueron muy estuvieron también haciendo trabajos en temas de educación y fueron unas pioneras. Cuando uno piensa en el siglo de oro, le viene a la mente inevitablemente Lope de Vega o Quevedo. Pero el nombre de María Zaya a mí desde luego no me sonaba absolutamente de nada. Sí, apenas se la conoce, pese a que su obra está, más cualquiera puede ir a la Biblioteca Virtual Cervantes y leer sus obras, porque es evidente que no hay ningún problema para acceder a estas obras del siglo de oro. De la época, pues eso, estamos hablando del momento dado de Lope, de Cervantes, de ese principio del siglo XVII, y María de Zayas pues era pues tan reconocida como lo podían ser sus
sus coetáneos en aquel momento dado. De hecho, en sus obras pues están citadas, y está citada María de Zayas, al cual le digo que era una gran amiga de Lope de Vega, era una admiradora de Cervantes y de sus tipos tan fuertes y tan femeninos, y bueno, pues la propia María de Zayas escribe unos versos muy conocidos en el homenaje póstumo que se hace a Lope en su momento. En fin, es muy curioso porque hay otra literata que además acaban viviendo juntos, que es Ana Caro de Mayén, también que es andaluza como María, y que viven en ese siglo de oro, y Luis Vélez de Gavara las cita, las habla de la 10ª musa sevillana. Sus obras están ahí, digo, al alcance de cualquiera que quiera leerlas, y que además son muy curiosas. Incluso pues se hablan de que casi es, bueno, pues con unos aspectos muy liberadores, porque los personajes femeninos eran muy fuertes, empoderados, como ahora se dicen, e incluso pues sus historias son bastante picantes para lo que podemos entender o pensamos, que había siempre más mojigatería en aquella época, y todo lo contrario, con lo cual pues yo sobre todo animo a que pongan María de Zayas, vayan a la biblioteca de Víctor Cervantes. Bueno, es posible que incluso comprar sus libros en colecciones de clásicos, y lean esas obras que están, pues bueno, en de la misma época, y en aquel momento dado tan admiradas como las de Lope, las de Lope de Gavara, las de Cervantes, y sin embargo sus vidas pues también han pasado al olvido. Finalmente, todos recordamos a la figura de Agustina de Aragón reflejada por Aurora Bautista y el director Juan de Orduña en 1950, y me gustaría saber si la mujer en tiempos de la Revolución Francesa y posteriormente en la invasión de Napoleón tuvieron importancia también en esta época, aquí en España, y sobre todo qué es lo que hizo exactamente la mujer en esos tiempos. Pues es verdad que la mujer, en lo que conocemos, yo creo que de manera un poco incorrecta, como Guerra de la Independencia, pues realmente no nos independizamos, siempre se hablaba, y era la forma tradicional de referirse a aquella guerra de 1808 como la francesada, pues las mujeres tuvieron un papel muy importante en toda la península. Es verdad que Agustina de Aragón pues es la que, bueno, de alguna manera refleja más esa idea, ese imaginario que tenemos todo, ¿no? Con Agustina, la artillera, esta heroína nacida en Reus, pues al pie del cañón. Pero lo podemos encontrar ejemplos en muchos casos, que ahora comentaré, pero es muy gracioso porque había, incluso en la Gaceta de Madrid, en aquel momento, o sea, en plena guerra, que salía una publicación en la que decían y se preguntaban que por qué en la insurrección española pues las mujeres han mostrado tanto interés, y se decía este autor, dice, y aún excedido a los hombres en el empeño de sostenerla, porque ahí tenemos, bueno, pues los ejemplos, bueno, de Agustina de Aragón, pero por ejemplo en Gerona, en los sitios de Gerona, que también fueron tan importantes como los de Zaragoza, se crea una compañía de mujeres al mando de 4 comandantas, o sea, además se decía así, o sea, comandanta, no comandante, sí. En el cual estaban a las órdenes de Álvarez de Castro, y con organización absolutamente militar y militarizada para organizar guardias, ayuda y apoyo. Y es la compañía de Santa Bárbara, que apenas se conoce. La labor también en Zapa de trincheras en Valencia. En Bailén, las aguadoras de Bailén fueron fundamentales para el desarrollo de la batalla, pero las espías que hubo en Ronda para pasar la información, o Manuela Malasaña o Clara del Rey en sus heroicos sacrificios en Madrid. La mujer fue increíble, y además, bueno, el propio Goya, y muchísimos de sus grabados de los famosos desastres de la guerra, hay muchísimos grabados en los que son solo mujeres incluso luchando con un niño en brazos. Verdaderamente es algo que llamó muchísimo también la atención a franceses, al embajador inglés que estaba aquí, cómo la mujer se lanzó a la batalla en las medidas de sus capacidades y posibilidades, pero tan feroz como cualquier hombre. Por último, a todos nuestros invitados le pedimos que nos recomienden alguna película que les parezca bien o que les haya gustado. Pues la pena es que no hay una pues, efectivamente todos conocemos esas películas clásicas de en fin, de lo que ha supuesto la mujer de Agustina de Aragón, en el cine, pero no he visto, pese a todo, hay películas
inspiradoras de la mujer, de mujeres que han luchado, que van desde, yo qué sé, pues desde One Million Baby, o sea, $1 Million Baby, sí. Me parece también una esta de superación, o incluso ellas dan el golpe si quiere, y una también en el que es también una especie de versión, de alguna manera, de aquel Club de los Poetas Muertos que da la sonrisa de Mona Lisa. Son películas muy curiosas en las que vemos también la importancia de la mujer y de su fuerza, y la pena es que no se hayan hecho más allá de clásicas como tipo Volver, de Almodóvar, pero que se queda muy en los aspectos más raciales y menos importantes de tantas y tantas mujeres, escritoras, literatas, reinas y mujeres de todo tipo que ha habido en España. Bueno, como tenemos aquí al futuro guionista de alguna de estas danzas, pues seguramente yo creo que recurrirán a ti para que escriba el guión de alguna gran película. Pues yo estaría más que encantado, desde luego, vamos, me encantaría. Bueno, nos ha encantado tu libro, Siempre estuvieron ellas. Un gran libro que merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor.